Hola, soy la doctora Ana Sierra y hoy vamos a conversar acerca del trauma, las reacciones y recomendaciones que tú puedes tomar para poder comunicarte efectivamente con sobrevivientes de trata. Doctora Sierra, ¿qué es el trauma? De acuerdo a SAMHSA, una de las definiciones más aceptadas a nivel global es que el trauma resulta de un evento, una serie de eventos o un conjunto de circunstancias en la cual el individuo experimenta esto amenazante contra su vida, peligro, y el cual deja secuelas en varios dominios de la vida del individuo, por ejemplo, físico, emocional, psicológico, mental y espiritual. Sabemos que en las sobrevivientes de trata, ellas cumplen con esta definición. Para comprender cómo nuestro cerebro reacciona al trauma, les voy a explicar cómo funciona en nuestro cerebro. En el núcleo del cerebro tenemos una glándula llamada la amígdala. Es como nuestro detector de peligro, nuestro radar, el cual funciona y trabaja a las 24 horas del día, 7 días a la semana, para poder asegurar nuestra supervivencia. Si lo vemos de esta manera, esta glándula se localiza en esta área, dentro de nuestro cerebro primitivo. Encima y alrededor de nuestro cerebro primitivo se encuentra la corteza prefrontal y el resto de la corteza del cerebro. La corteza prefrontal se encarga de varias funciones, por ejemplo los pensamientos, el calcular, la toma de decisiones, el pesar los pros y los cons, el planear para el futuro, así como otras acciones. Cuando la amígdala está activa en el cerebro, esta área prefrontal que se encarga de tantas funciones importantes tiende a tener mucho menos actividad y se desconecta. Así, la amígdala, el ser, nuestro ser, se encarga solamente en la supervivencia de la persona. Por ejemplo, si tú vas caminando por una colina y en ese camino ves que hay una serpiente, inmediatamente tu amígdala manda un mensaje hasta tus glándulas suprarrenales, las cuales emiten una cantidad de hormonas de estrés llamadas cortisol, adrenalina, las cuales comienzan a rondar por tu cuerpo, se adhieren a tus órganos, a tus músculos, para poder prepararte para sobrevivir esa situación. ¿Has sentido como un hormigueo en el estómago cuando te asustas? ¿O como una sensación de mariposas? Pues esa sensación son esas hormonas de estrés rondando por tu cuerpo. En este estado, el sistema continúa en alerta máxima, la cual hace que el pensamiento se deteriore. Tenemos 3 formas de responder ante esta situación, las cuales son formas primitivas de responder. Por ejemplo, el luchar contra la serpiente, el congelarte al ver la serpiente o el huir de la serpiente. Esta alerta permanece activa hasta que esa amenaza se haya acabado. Esto en sí es un proceso normal, es algo que con la evolución del ser humano nos ha ayudado a sobrevivir a nosotros mismos en eventos que pueden ser peligrosos o amenazantes hacia nuestra vida. En caso de las sobrevivientes de trata, no es así. El problema con el estimular esta respuesta de estrés una y otra vez con peligros y amenazas, abusos que son reales, el estado de estrés en las sobrevivientes se mantiene prolongado y a largo plazo. Esto causa que el sistema continúe en alerta máxima. Las sobrevivientes de trata en esa experiencia sufren de varios eventos traumáticos. La índole de estos eventos son violentos, invasivos, que violan sus derechos humanos, los cuales son constantes en la experiencia de esta situación. Esa exposición a eventos traumáticos de manera constante resulta en que las respuestas al trauma y las secuelas del trauma sean diversas, variadas y a largo plazo. En los casos de trata, sabemos que cuando vemos cada caso, el contexto antes de que el adolescente estuviera en situación de trata es complejo. Quiere decir de que con frecuencia vemos que las sobrevivientes han tenido un hogar en donde han sufrido abusos físicos, emocionales, abuso sexual a niñas temprana,
otros tipos de disfunción familiar, como uso de sustancias entre los cuidadores o violencia intrafamiliar. Eso es lo que pone a las sobrevivientes más vulnerables para entrar a una situación de trata. A largo plazo, después de un rescate, la sanación tomará mucho tiempo. Quiere decir de que se verán cambios en la forma en que el adolescente puede hacer ciertas funciones. El trauma afecta nuestra corteza prefrontal, así como nuestro cerebro primitivo. Nuestro cerebro prefrontal nos ayuda, como habíamos dicho, a tomar decisiones, a pesar los pros y los con, a calcular, a aprender, a sumar, a restar, todas las actividades que son necesarias para una escuela, una educación académica. Las adolescentes tendrán dificultades con esas áreas. Así también en nuestro cerebro primitivo, que se encarga de manejar las emociones, archivar la memoria y de poder recordar, que se hagan procesos muy difíciles. En esta área también muy importante, la dificultad en manejar emociones va a afectar varias áreas de su vida en las formas en que ellas interactúan con otras personas, sus amistades, sus familiares, sus maestros, los trabajadores sociales, psicólogos, personas alrededor, ya que esa parte no está desarrollada en la forma que debería estarlo a causa de trauma complejo. En las adolescentes muy frecuentemente vemos lo que podemos llamarles eventos de crisis. ¿Y qué son estos eventos? Usualmente está en alerta, como habíamos hablado hace rato, constantemente está mirando a todos lados para prevenir otros tipos de abuso. Por ejemplo, si la adolescente percibe un hombre grande, una mirada diferente, alguien que se parezca a una persona que le hizo daño en el pasado, en olor que sea familiar a algo que ocurrió en el pasado. Estos desencadenantes que son involuntarios, ya que entran a la conciencia de la adolescente sin querer hacerlo, pero causan un efecto emocional tan potente como que estuviera reviviendo el evento de nuevo. Esto hace que el trabajo interpersonal con la adolescente tenga que tener un trato más sensitivo, más informado en el trauma, para comprender que estas reacciones son parte del proceso de sanación y ayudarles a sanar eso por medio de nuestra interacción empática, sensible y concientizada en el trauma. Uno de los principios de la neurobiología es que todos tenemos experiencias únicas. Por ejemplo, nadie puede vivir su vida. Usted es el único que sabe todas las experiencias que ha tenido en la vida, el contexto que le tocó, las personas que le tocaron y las experiencias que usted ha vivido hasta hoy día. Por esa misma razón, nuestras experiencias y nuestras respuestas al trauma son diversas. Quiere decir que no hay una forma de poder detectar cómo está reaccionando una sobreviviente de trata. Las experiencias así de diversas se pueden explicar con las tres formas de reaccionar primitivas en naturaleza: la lucha, ¿verdad?, la huida y el congelarse. Las adolescentes que están en estado de lucha, que están en estado de defenderse, están percibiendo mucha más amenaza en su ambiente en ese momento. Puede ser que aparezcan por fuera, que no están colaborando, que están faltando al respeto a las personas, o que están gritando o utilizando lenguaje que no es apropiado. Estas en realidad son respuestas traumáticas para un adolescente que está en estado de lucha. Ahora, si vemos al estado de congelarse, podemos ver comportamientos como la sobreviviente callada, sin hacer mucho, tal vez mirando para abajo, tal vez no respondiendo muchas preguntas, tal vez temblando un poco, con miedo, y es otra forma también en que ellas reaccionan. La otra forma de reaccionar es la huida. Tenemos adolescentes que empiezan a caminar para ver cómo se escapan de la situación en donde están, porque quieren huir de esa situación que les está causando tanto estrés. No pelean, pero están buscando cómo irse. Pero también en la huida podemos tener un adolescente que calladamente esté igual que la de congelar, pero que esté teniendo pensamientos de querer quitarse la vida. Esas son las tres formas científicas en las que nosotros respondemos al trauma. Pero en nuestra sociedad
tenemos un pequeño inconveniente. Se lee erróneamente que tal vez la única forma de creer de que están traumadas es que lloren o que hagan lo que vemos un show. Y eso de show literalmente lo aprendemos de lugares que no son científicos. Por ejemplo, en las sociedades crecemos con muchas formas de media, ya sea televisión, ¿verdad? Videos, novelas, que cuando usted ve a alguien que está sufriendo, está usualmente llorando, está usualmente haciendo lo que se debe hacer cuando está sufriendo. Estamos programados en nuestra sociedad para pensar que solamente el llanto es lo que muestra el sufrimiento, lo cual no es así, porque la televisión, las novelas no son un recurso científico. Para que las adolescentes puedan participar en los procesos que nosotros estamos ahí para apoyarles, tenemos que tener en cuenta 3 pilares acerca del cuidado informado en el trauma para poder interactuar con ellas. El primer pilar se trata de crear un ambiente seguro, un ambiente emocionalmente seguro, físicamente seguro, y también tener en cuenta que estamos tratando con una persona que está en posición de tener mucho trauma en ella. Tenemos que tener una sensibilidad más alta. Tenemos que enfocarnos también en conectar con la sobreviviente, en poder humanizar la sobreviviente y poder ayudarle también a gestionar las incomodidades, las crisis, estar pendiente de alguna necesidad con ella para poder aumentar esa sensación de que me siento emocionalmente segura con esta persona. La resiliencia es un factor protectivo muy importante que puede predecir qué tan rápido se va a recuperar una sobreviviente de estos eventos traumáticos. La resiliencia se refiere a la habilidad de poder levantarse después de un evento trágico o amenazante o difícil en la vida. Es la capacidad de tener de nuevo esperanzas, la capacidad de poder tener esos apoyos alrededor que puedan involucrarse para que la persona pueda levantarse de ese evento. Un adolescente que puede procesar su trauma y tiene esos apoyos, desarrolla resiliencia, ya que es una habilidad que se puede enseñar y que todo adolescente puede aprender. En términos de las habilidades emocionales, puede llegar a poder autocontrolar sus emociones para poder tener reacciones menos conflictivas, digamos, o difíciles con otras personas, ya sean sus amigos, adultos u otras personas en su entorno. En términos de apoyo interpersonal y de familia o de otras partes, la adolescente puede llegar a tener esperanza de que otros creen en ella y motivación interna para ver su futuro de una manera diferente. En caso que no existiera la resiliencia, usualmente es cuando el trauma pasa sin estar procesado, sin entender lo que pasó, por qué pasó y poder procesar esas preguntas con la persona. El no tener herramientas puede hacer que parezca que la sobreviviente quisiera regresar al ambiente de trata, pero en realidad es trauma que no es procesado y por ende la víctima continúa victimizándose por mucho tiempo más si no hay un tratamiento y apoyo. Tenemos que tener en cuenta que la adolescencia es la etapa del ser humano en la cual los niños están transicionando a ser adultos. Quiere decir que durante la adolescencia existe un cambio bastante importante en el cerebro. Los adolescentes cada año cambian su personalidad, su forma de ser, no su carácter, pero en realidad tienen nuevos intereses, dejan otros intereses. Puede ser que sus conductas naturalmente sean más rebeldes, más impulsivos, más aventados al riesgo, si le decimos de esa manera, lo cual son procesos normales en la adolescencia. Para las adolescentes que han pasado, los adolescentes que pasan por trauma,
estos procesos se amplifican, se hacen mucho más marcados y suele ser por la simple realidad de que su sistema está bajo un estrés crónico. Por esa razón, los adolescentes que han vivido eventos traumáticos y complejos van a tener una sanación que requiere estrategias a largo plazo y que va a ser una jornada de la vida de ellos. No quiere decir que no se recuperan, pero que cada contacto con el sistema es sumamente importante. Ya sea que usted sea un oficial que tiene solamente la tarea de rescatar y que no vuelve a ver a la paciente, la interacción que usted tenga, empática, informada en el trauma, puede significar el mundo para esa sobreviviente. Ya sea usted un fiscal, ya sea usted un psicólogo, un trabajador social, un juez, otros funcionarios dentro del proceso legal, cualquier tipo de interacción puede ser muy impactante, aunque tú no lo creas. El contacto con tu persona, así sea breve, de 1 o 5 minutos, pueden cambiar la vida de la persona y de hecho debemos todos trabajar en sincronía, entendiendo que estas reacciones son parte del proceso de sanación. El enfoque del cuidado informado en el trauma nos indica que un sistema debe tener 4 pilares. Primero, debe ser consciente y acerca del trauma, de cómo se presenta, cuáles son sus síntomas y cuáles son las vías de recuperación para las personas con las que estamos trabajando, en este caso sobrevivientes de trata. Segundo, debe ser un sistema consistente, quiere decir de que varios actores que tienen contacto con la víctima, con la sobreviviente, deben tener el mismo entrenamiento, concientizándose sobre el trauma para poder proveer un tratamiento que vaya de una persona a otra. Por ejemplo, si un policía es el primer contacto, debe ser concientizado en el trauma. Fiscales, investigadores, trabajadores sociales, psicólogos, jueces u otros miembros que están involucrados en el contacto con la sobreviviente y su familia deben también ser informados en el trauma. Tercero, que las políticas del sistema deben cambiar para poder tener procesos en los cuales haya un cuidado del personal. Su salud emocional y su salud mental tiene mucho que ver con la forma en que ellos realizan su trabajo. Y si el sistema no cambia políticas para poder apoyar más la salud mental y emocional del personal, entonces podemos estar arriesgando el trato a las sobrevivientes. Observa si la sobreviviente parece sin ánimo o desconectada. Esto puede ser una señal de que la persona se siente abrumada. Por ejemplo, cuando una paciente se presenta de esa forma, puede ser que esté teniendo pensamientos suicidas, puede ser que esté pensando en amenazas del tratante, puede ser también de que esté pensando en otras preocupaciones, puede ser una madre, una adolescente madre. Entonces comienza con conversación ligera. No trates de empujar algo que no está saliendo en ese momento, pero habla de temas menos invasivos. Por ejemplo, estás cómoda en este lugar, te quieres sentar en otro lado, quieres ir a un lugar más privado, te has tomado agua, te brindo algo de comer, u otras conversaciones que pueden ser más fáciles de contestar en esos momentos. Dispón de recursos que puedan apoyar la regulación del afecto y de los impulsos durante las entrevistas y conversaciones. Ten en cuenta de que tienes un equipo alrededor, el cual todos tendrían que tener un rol en cómo poder tratar una situación de crisis. Ten en cuenta de que puedes tener a tus compañeros que te pueden apoyar en caso la sobreviviente no quiere abrirse contigo. Puedes tener también otros tipos de artefactos que le pueden ayudar a aliviar el estrés, como pelotitas de mano, juguetes de mano, tal vez rozar hielo sobre sus brazos para poder reiniciar una conversación. Ten en cuenta que los cambios en la memoria no necesariamente indican falsedad o historias inventadas, sino que pueden ser una indicación de respuesta al trauma. Si recordamos,
la respuesta al estrés, el sistema bajo estrés tiende a tener un efecto en el funcionamiento del hipocampo, el cual es el que almacena nuestras memorias y tiene la oportunidad de traer las memorias de nuevo a la conciencia. Cuando una sobreviviente puede parecer que hable o diga una cosa al revés, o se le olviden ciertos detalles, o cambie la historia, este proceso es natural en sobrevivientes de trauma. Es muy común que la repetición de estas narrativas puede traer diferentes resultados por causa de el sistema estando bajo estrés. Entonces, durante un momento de crisis, es mejor no preguntar sobre la narrativa. Intenta mantener las entrevistas u otras conversaciones clave en los momentos en los que la sobreviviente se sienta más estable y segura. Por ejemplo, siempre recuerda que un sistema nervioso bajo estrés, esa respuesta de estrés, es incapaz de razonar contigo. Entonces, en ese momento, no es productivo recordar acerca de reglas, hablar de consecuencias o darle lecturas de que piensen en su futuro u otros consejos, porque el cerebro no responde, sino espera a que puedas mitigar el estrés con estrategias y así pueda la sobreviviente llegar a un estado estable, emocional, en la cual sí puede entonces comenzar una conversación contigo. Ten presente la naturaleza, a menudo confusa, de las relaciones de la sobreviviente con los tratantes. No haga suposiciones o juicios de valor. Por ejemplo, muchas veces las sobrevivientes tienen una relación muy disfuncional con su tratante de esta forma. El trauma de unión es el trauma en el cual el tratante constantemente victimiza a la sobreviviente, violentándola, y al mismo tiempo recupera siendo una persona buena con ella. Esa forma de ser bueno y malo al mismo tiempo hace que la sobreviviente tenga una relación confusa con el tratante. Quiere decir de que puede ser de que ella quiera testificar por lo que está sintiendo, por la necesidad de empoderarse, por la necesidad de recuperarse, pero al mismo tiempo tiene miedo de las consecuencias que ella puede tener si el tratante se da cuenta, ya que hay amenazas presentes. Entonces puede retractar lo que ha dicho. Al mismo tiempo puede volver a decidir testificar y retractarse, y esta situación es muy común en sobrevivientes de trata. No tomes las reacciones fuertes de las sobrevivientes como algo personal. Debes de estar preparado para manejar tus propias respuestas emocionales. Por ejemplo, si recuerdas el cuidado informado del trauma, también nos recalca que tenemos nosotros que estar conscientes acerca de la forma en que nosotros respondemos a otros, especialmente las sobrevivientes. Cuando nos enfrentamos a una situación en donde una sobreviviente está alterada al punto de que tal vez puede verse como que está faltando al respeto, como que está gritando, como que está teniendo una crisis, el rol tuyo es poder aparentar calma, dirigirte a ella con respeto a pesar de lo que está haciendo, usar un tono de voz más bajo, sentarte para poderte localizar en una posición menos que ella, para poder así darle un sentimiento de seguridad a su cerebro primitivo, y verás que rápido la adolescente misma calma su propio sistema. Comprueba que la sobreviviente escuche y comprenda sus declaraciones y pregunta. Por ejemplo, cuando te comuniques con la sobreviviente, toma en cuenta de que la comunicación debe ser más lenta, con varias pausas para poder darle campo a que la sobreviviente pueda autorregular sus reacciones. Recálcale que ella tiene el derecho a poder repetir lo que está pasando o a dejarte saber si se siente con alguna molestia. El que tú te encargues de cuidar su estado emocional en el momento de la entrevista te va a garantizar de que la sobreviviente va a tener una seguridad más fuerte contigo y va a tener más colaboración a poder darte la narrativa, a poder darte datos que son necesarios.